Ya. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, gracias por este momento. Gracias, Padre. Queremos tu presencia aquí en el medio de esta reunión para alabarte, bendecirte, glorificarte y aprender cada vez más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos discernimiento, danos sabiduría para poder aplicar tu palabra en nuestras vidas cada día. Bendícenos y guárdanos. En el nombre de tu Hijo Yeshua te lo pedimos. Amén. 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 Mientras van uniéndose otros hermanos, el tema que nos reúne y nos convoca el día de hoy va a constituirse una herramienta para por lo menos ubicarnos en el tablero profético y en de la historia. No vamos a profundizar mucho en el tema en sí, ya que de por sí es evasivo y la palabra solamente nos da algunos detalles. Y sobre esos detalles es que vamos a trabajar. Por lo menos para entender el fenómeno que ocurre ya puntualmente más a partir de la década de finales de los 40, que el mundo está observando y registrando, y que fenómeno que va a ser empleado también posiblemente por los gobiernos a fin de poder dar un zarpazo, un golpe a lo que es socavar la estructura religiosa y de creyentes en torno a los conceptos hasta ahora admitidos. Para ello vamos a ir ubicándonos en lo que respecta a hacer una pequeña presentación y desde los títulos trabajando en relación al Padre Eterno y a este mensaje. Yahweh es el Rey del universo, dice la palabra. Al definirlo como Él dice el Rey del universo, está hablando que no es un rey sobre la tierra solamente, sino sobre el universo entero, donde el hombre ni en su imaginación puede entender qué cosa más hay ahí. Pero Él se presenta, y a lo que está a mis espaldas, el universo, que es el Rey de todo ese inmenso mundo que nosotros desconocemos porque la visión que tenemos es pequeña. Entonces, desde ahí tenemos que entender la magnitud de su reinado. Es el primer punto a poder asimilar, que es el Rey del universo. Entonces, y Él como Rey, como dijo el Mesías Yeshua, yo no reino sobre muertos, sino sobre vivos. Es decir, Él no reina sobre planetas muertos, sino Él reina, en todo caso, sobre entidades, ciudades, planetas, vida, en las que hubiese, en esos términos, sobre lo que es vida. Por eso habla de ese reino. No tendría sentido reinar sobre planetas muertos, sino sobre planetas que tengan vida, como en la Tierra. Reinar, entonces, como rey, habla de vida más allá, y de vida en el universo, Rey del universo. No nos ha sido revelado a través de las Santas Escrituras los detalles de ese reinado. Dice que las cosas secretas son para Yahweh y las cosas reveladas nos la ha dado a conocer a través de su Hijo. Pero sí podemos, en base a los detalles, voy a permitir entrar a hermano Moisés. Bienvenido, hermano Moisés, que ya... Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes, hermano. Estábamos comentando con los amigos presentes, Manuel, Gabriel, que eres el Rey del universo y como Rey ejerce un reinado sobre lo que es vida. No tendría sentido reinar sobre un universo muerto o sobre un puntito nada más que es la Tierra. Es un reino que abarca más allá de nuestras fronteras e incluso de lo que podemos imaginar. Voy a ver que ingrese hermana Leslie, bienvenida también a la transmisión. Estamos con Manuel, Moisés, Gabriel y Leslie. Buenas tardes, hermano. Buenas ¿Cómo tardes, está? Leslie. Bienvenida. A ver, estábamos diciendo a mi hermana que el Rey del universo, que Él reina, su nombre connota la idea de un reino más allá de nuestras fronteras,
No tendría sentido, como le decía, un reinar sobre planetas que no tengan vida. O solamente un reino, tanto universo, y reinar sobre un punto, sobre la Tierra. Entonces, nosotros tenemos que tener un concepto equilibrado, ponderado, acerca de lo que existe más allá de nuestras fronteras y que la ciencia tampoco logra entender en su conjunto. Para ello nos vamos a valer de las Santas Escrituras y avanzar hasta donde podamos avanzar y no ir más allá de ello. Vimos, por ejemplo, en el Shabbat anterior, en otros Shabbats, que en Génesis hubo una clase de ángeles llamados los vigilantes, que llegaron a la tierra, pero exactamente la palabra del Eterno no manifiesta de dónde vinieron aquellos vigilantes que con ese nombre es conocido por el libro de Enoc, que vamos a emplearlo para fines históricos y no para fines doctrinarios. Entonces, esa incursión de estos vigilantes que tuvieron una participación activa en la época de Noé. Por ejemplo, este empleo de este libro resulta importante porque en el año 1946, cuando se encontraron los rollos en el Mar Muerto, también se encontraron rollos del libro de Enoc, escrito en arameo. Y algunas iglesias, como la iglesia ortodoxa o la iglesia de Etiopía, está dentro de su canon el libro de Enoc. Y también la misma escritura lo menciona en más de una ocasión, el libro de Enoc, el libro de Jubileos, que nosotros vamos a emplear para fines históricos. Vamos a iniciar este estudio de la presencia UFO-OVNI en la agenda final, partiendo de algunos principios científicos que es necesario recordar para poder comenzar a entender lo que ocurre a nivel de los aires. Conocemos, vamos a ir de lo más simple, todos los objetos del universo emiten gravedad debido a su masa, debido a su peso, todos en ellos. Entonces, perdón, voy a dejar entrar. Bienvenida, hermana Ángela. Todo lo que dijiste, todo. Decía para los amigos, los hermanos, Shalom, mi hermana, decía que todos los elementos del universo tienen masa y por lo tanto emiten gravedad. Esto es un principio científico a considerar. Y mientras más cerca estén los objetos, los planetas, más se atraen entre ellos. Es por ello que el Sol atrae a los planetas, así como la Luna es atraída por el planeta Tierra. Acá hay un factor a considerar que es importante. Shalom, mi hermana. ¿Cómo está? Bienvenida. Entonces, acá hay un factor importante a considerar, porque tenemos que partir de ciertos principios científicos para entender el movimiento de algunas expresiones que el mundo se alarma o que no puede explicar. Un factor a considerar en este principio científico es la inercia, ya que el estado normal de los planetas es estar en reposo, sino que obedece los planetas. Si no tuvieran, por ejemplo, el planeta Tierra, no estuviera la presencia del Sol, la Tierra se seguiría moviéndose hacia adelante. Pero la gravedad del Sol la trae hacia abajo y entonces se forma el movimiento terráqueo, se forma alrededor del Sol por la presencia de la gravedad del Sol que la trae. Por eso es que no sigue en línea recta desplazándose más allá del planeta Tierra, que se desplazaría por inercia a una velocidad constante. Eso impide que todo lo que gire alrededor del Sol se desprendan y se marchen en atención a la gravedad
o a la masa presente en el Sol. En otras palabras, la gravedad hace romper la inercia. Por eso que el planeta Tierra avanza tipo parábola. Y la inercia, y ya que la inercia la jala hacia adelante, y la gravedad tira hacia abajo. Por eso que tiene ese movimiento del planeta, porque hay una coafluencia de dos fuerzas y le hace girar al Sol, alrededor del Sol, y no irse. Ahora, registros fílmicos innegables, testimonios innegables, fotografías innegables, comportamiento de gobiernos, hasta incluso militares y astronautas han venido reportando, empleando sus términos, que está ingresando a los cielos un conjunto de naves que se administran en sus desplazamientos a un nivel mucho más avanzado que cualquier tecnología existente en el mundo, y que constituye un fenómeno esquivo, difícil de estudiar. Se aprecia que ingresan a nuestra atmósfera y luego desaparecen a muy alta velocidad, como que comprimen la gravedad y luego, como un efecto rebote, hacen así, se van. O sea, entran, comprimen la gravedad las naves que se reportan. Una vez que comprimen esa gravedad, como un resorte, las hacen saltar y se desplazan a una alta velocidad. Es un fenómeno reportado varias veces. Por eso que entramos a este principio científico de algo que ellos están empleando. Para el presente estudio de lo que es esta presencia UFO, la presencia de ovnis, indicaremos que el término extraterrestre que vamos a emplear se va a hacer en función de todo aquello que desafía las leyes terráqueas conocidas. Entonces nosotros vamos a emplear el término extraterrestre frente a todo aquel desplazamiento, movimiento, nave, objeto que violente las leyes terráqueas conocidas y que en función de sus intereses se corporizan o se hacen visibles cuando desean, o cuando no desean, no se hacen visibles. Pásame el folder verde. Hay en nuestro mundo 4 elementos o constituyentes básicos de la materia, los cuales son agua, tierra y fuego, para explicar cómo opera la naturaleza. ¿Y cuál ha sido el principio? Partiendo de uno de los 4 elementos, que son estado de la materia: líquido, agua; sólido, tierra; plasma, fuego, que en realidad debemos entender ese fuego como las partículas parcialmente cargadas eléctricamente, se llama la ionización; y gas, aire. Los seres caídos, tenemos que entender, una cosa son los Nephilims y otra cosa son esta presencia o estas entidades que se desplazan usando naves. Son 2 cosas diferentes, porque siempre ha habido el facilismo de decir que todo aquello que no conocemos son cosas de demonios, y no, son 2 fenómenos distintos. Los seres caídos emplearon los 4 elementos para poder corporizarse, para actuar en nuestro planeta y poder incluso procrear con las mujeres. Eso hemos ya estudiado en Shabbat pasado. Y entendiendo que antes del diluvio, y se dio estas cosas fueron posibles, porque antes del diluvio el agua tenía una presentación más gaseosa, y después del diluvio se hizo más pesada con una composición H2O, tal como sigue siendo hoy. Las entidades visitantes, para poder interactuar con nosotros, precisan de corporización, dado que vienen, y esto ya estamos hablando ya no de los Nephilims,
ya que vienen de otras realidades distantes y que de acuerdo a la demanda del planeta pueden corporizarse en función de las leyes vigentes en tal planeta, en esas leyes naturales de los elementos persistentes. Y sus descripciones físicas en sus corporizaciones, de acuerdo a los testimonios que giran alrededor del mundo, son de diferente forma, tienen diferentes aspectos, pero ellos se valen de estos elementos que acabamos de señalar para poder corporizarse. Y otros que sin corporizarse están entre nosotros sin que los podamos ver. Algunos incluso recurren a tipo, y eso es peligroso, a los medios para poderse comunicar con ellos, que no se ven, pero que ahí están, a los cuales no hay que temer, porque nuestro Elohá, nuestro Padre Eterno, está sobre todos ellos, porque como iniciamos la charla, Él es el Rey del universo, de todo aquello que tenga vida más allá del planeta Tierra. Por eso es su expresión, no es el Rey de la Tierra, sino el Rey de todo el universo. Se ha difundido desde hace mucho que el concepto que nosotros no estamos aún preparados, es el concepto conveniente que se ha vendido, que no estamos aún preparados para entender lo que va a significar la revelación de lo que ellos son, o cómo va a impactar en los ámbitos religiosos, en los ámbitos familiares, en los ámbitos de la ciencia y incluso de nuestra propia identidad. Incluso hubo hasta una película que fue censurada porque no era el momento. Y de ahí la resistencia de los gobiernos y también su decisión de ocultar todo ello y de ridiculizar y perseguir, e incluso hasta toman otras medidas mucho más fuertes con respecto a aquellos que quieran dar a conocer algunos datos que vamos nosotros más adelante a profundizar. Porque temen que al darse la información haya reacciones en cadena a nivel mundial y se genere movimientos de rebeldes al sistema imperante. Entonces, para evitar las convulsiones sociales, todavía no están soltando ello, puesto que no es el tiempo, y ahí que no se ha soltado antes información. La interacción con tales entidades desde la antigüedad incluso ha generado religiones, también el establecimiento de autoridades en algunas civilizaciones, y en los últimos días se va a pretender socavar la venida de Yeshua de Nazaret, por lo cual se preparan o se adelantan a los sucesos, como vamos a ver más adelante. En estos momentos en el mundo hay dos eventos proféticos en ciernes, grandes eventos en ciernes. El despertar de lo que va a ser de los Nefilins, como ocurrió en la época de Noé, y el retorno del Mesías segunda venida, que empleará el arrebatamiento como instrumento o herramienta para traer o recoger a los suyos. El hombre ha visto a la herramienta que es el arrebatamiento como un evento en sí, lo cual no es cierto, porque es solamente la modalidad para la recolección de los suyos en la segunda venida de Yeshua de Nazaret. El arrebatamiento no es un evento aparte, es el método, la forma de recoger a los suyos en la segunda venida del Mesías. En términos generales, esos son los dos eventos en ciernes. En términos generales se sabe que visitantes en la tierra, de acuerdo a testimonios, que los que se esconden bajo la tierra o los que se ocultan en los abismos, sus intenciones no son buenas. Todo aquello que está escondido en las profundidades, todo aquello que está por debajo de la tierra, en los testimonios que se han recogido, en sus manifestaciones, incluso en los ataques registrados, y esto hay una evidencia increíble, tremenda,
entonces no responden a una situación de una buena voluntad de parte de estas entidades visitantes. Estos forasteros de nuestro mundo, recordemos que solo se pueden desplazar, y eso está en los cielos, en recursos y posibilidades, pero tienen un límite a ello. No es que que se puedan desplazar con total libertad o en posibilidad infinita. También tienen un límite. Y a veces incluso se estrellan por eso, porque tienen ciertas limitaciones, no son entidades perfectas. En cambio, nuestro Elohim nada lo puede limitar. Entonces, ocurren accidentes, evidentemente que todo se recoge y se esconde, porque no es el tiempo, pero tienen sus limitaciones y tienen sus errores también. No todo lo que sabremos en nuestros días se van a despejar todo a la vez. Va a llegar un proceso, una agenda en el cual se va a comenzar a soltar más información, que lo están haciendo de a poquito, lo están haciendo en nuestros días. Son misterios que se van a despejar, pero bajo una forma. No debe haber un adelanto. Tiene que ser bajo un efecto que se quiere causar. Bajo una modalidad, soltar la información. Son etapas pendientes a vivir y que nosotros tenemos que seguir siempre firmes bajo la autoridad de Abba Padre para no ser engañados. Entonces no se permite la divulgación de información porque hay la idea de que ellos sean los que la transmiten la información de la forma que desean transmitirla. Y esto es posible que se vea en el próximo tiempo, no tan lejos. Hemos visto entonces hasta ahora, de lo que sabemos, que el universo es de un ámbito inmenso y el Eterno es el Rey de todo el universo. Hasta en registros fílmicos, alrededor del Sol, y esto fue captado y dicho en los noticieros diferentes del mundo, se ha visto que hay unos desplazamientos tipo naves alrededor del Sol y también alrededor de la Luna, que se han reportado, que por los movimientos que se realizan corresponden a movimientos inteligentes y que utilizan estas naves para poderse desplazar por, digamos, por las pistas, para usar términos más conocidos, por las pistas o calles del universo. Necesitan naves. Eso está reportado. Ni siquiera estamos elucubrando ideas. Son reportes. Incluso había una nave que había succionado energía alrededor del Sol. Esto es un hecho conocido y hasta el día es un misterio. Ahora, es importante destacar lo siguiente. El hecho que desconozcamos lo que ocurre fuera de nuestras fronteras no significa que todo sea malo. Imaginemos a un universo donde prima la maldad y el rey del universo no ejerce tanto poder. No es que todo sea malo, todo sea maléfico, porque siempre el hombre que los fenómenos que no lo conoce o lo demoniza o lo llama que todo es malo, que todo es mentira y que todo es daño. Por lo tanto, es dable que existan seres que se mantengan en santidad, más allá, incluso con coberturas de luz como vestimentas, y sean siervos también de Elohim, de quien reina el universo, y que no se les permite que actúen con nosotros en este tiempo todavía. Entonces, hay que entender que no todo lo que está afuera es malo, pero tampoco no nos vayamos a sorprender diciendo que todo lo que está afuera es bueno. Tengamos que tener un equilibrio. Con este tema, lo único que estamos haciendo es ubicarnos en el tablero de las posibilidades que la Biblia misma nos lo va a decir. Sin profundizar tanto, porque esto es un fenómeno esquivo, es un fenómeno que no tiene mucha contribución por parte de algunos gobiernos en función de las
de la situación explicada. Por lo menos no abiertamente. Ahora, ¿cuántas formas de viajar existen? Es la gran pregunta. Desconocemos. Y que emplean leyes que aún el hombre las desconoce para emplearlas en su tecnología. Si el hombre, por ejemplo, no conoce hasta ahora siquiera cómo se colocaron inmensas piedras o megalitos una sobre otra, pues mucho menos va a entender otras leyes que pueden estar utilizando algunas entidades más allá de nuestras fronteras. No hay un conocimiento que lo excede a él, pero que han dejado vestigios aquí en la tierra, ahí están, y ningún caterpillar mueve tremendas piedras que están ubicados aquí en la tierra. El hombre ha decidido incluso no buscar en fondos marinos para no toparse con la verdad de la historia y luego no saber qué hacer con ese conocimiento. Entonces, por eso que busca afuera, todo es hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, antes ellos tenían una participación mayor porque las civilizaciones antiguas carecían de los registros fílmicos y no había ese problema. Ahora sí hay un problema de exposición, porque alrededor del mundo hay gente que puede grabar y que puede filmar. Por lo tanto, ¿cuán difícil sería entonces responder cómo ellos pueden viajar abriendo aberturas o utilizando portales que también se han reportado para entrar en otros ámbitos del universo que nos rodea, que es circular? Cómo entran y cómo salen, es toda una situación que se ha visto, se ha grabado, pero que el hombre desconoce las leyes que están interactuando ahí. Entonces, retomando un poco a los Nefilims, porque acá son dos fenómenos que estamos estudiando, los Nefilims, y otra cosa son los forasteros que viajan en las pistas de la galaxia y que no todos son malos. Tengamos cuidado sobre dicho punto con los Nefilims, los cuales son diferentes a tales entidades, porque ha habido la idea de que todo es lo mismo. Son diferentes a tales entidades y que conocen las leyes de la creación. Estos Nefilims que empezaron a divulgar sus conocimientos, como por ejemplo cómo usar el metal, etcétera, entre los hombres de los tiempos antiguos y que tuvieron estas relaciones con mujeres. Estos demonios conocen de una manera mucho más profunda a lo que nosotros conocemos y nos llevan ventaja sobre nosotros. Estos ángeles caídos, si todos ellos sin excepción, estos Nefilims, en la oportunidad que tuvieron, se hicieron pasar por dioses, que no es el caso de los otros. Estos Nefilims se hicieron pasar por dioses, los que circulan más allá de nuestras fronteras, no responden a tales inquietudes, porque si no, desde hace mucho tiempo lo hubieran hecho. Por lo menos no los más próximos no responden a dicha inquietud. Y la palabra nos hubiera advertido, y hay como un impedimento como para que ellos se acerquen, que debe obedecer a la administración del Padre Eterno como Rey del Universo. Entonces, la evidencia histórica señala que los Nefilims sí actuaron con nosotros. En cambio, los otros se mantienen aún dóciles ante el Rey del Universo y debe haberles establecido él límites a la presencia de ellos. Sin embargo, sí es claro que Hasatán tiene un pensar, y lo guarda aún en su idea, que aquellos que son imagen y semejanza de Elohim, al final de los tiempos lo terminen adorando. Los Nefilims en tiempos antiguos se presentaron como ángeles de luz con disfraces, mas en los días finales dicen Apocalipsis que serán como langostas con rostro humano, que lo van a hacer para poder avanzar con mayor rapidez. Habla de un estado de posesión sobre alguna gente o de dominio. Tendrá rostro humano lo que ellos van a hacer en los últimos días, que es lo mismo que ocurrió en los días de Noé, cuando se acercaron y entraron a tallar. Ahora vamos a ver cómo la Biblia los va descubriendo. Estamos haciendo solamente
hablando de néfilis y visitantes, ¿no? Néfilis para hacer la diferencia. Se registra que a partir del desarrollo nuclear, las entidades viajeras que cruzan nuestros cielos en naves así reportadas se han hecho mucho más recurrentes. Hay un mensaje de ellos ciertamente y se plasman a veces en tierra, como se ha visto, incluso en señales en los campos, dejan un mensaje que algunos están queriendo decodificar, pero que no actúan para interferir con la historia del hombre, y que se aprecia que se acercan, vigilan, observan y se van. No es el caso de los néfilis, que sí tienen un pleito con nosotros y buscan interactuar y buscan afectar la vida del hombre. Incluso van a llegar hasta marcar a los hombres. Entonces, en cambio, los néfilis seguirán contra el Mesías y contra su pueblo y tratarán de presentar al Mesías y a su reino como la causa de los males en el mundo y engañarán a muchos, lo que la Biblia describe como la gran apostasía al final de los días. Es por ello que desde hoy incluso hay censuras para las voces que se levanten en contra de una agenda internacional que parece bonita, pero que tiene un trasfondo maléfico contra la sociedad, en donde este fenómeno del ovni, del UFO, va a ser utilizado para traer abajo la fe de muchos. Hoy se viene comentando en redes sociales que los gobiernos y entidades internacionales en un momento dado van a dar a conocer la evidencia extraterrestre, se lo van a poner delante de la gente de una manera apabullante y contundente para sacudir a la sociedad, finalmente con un propósito definido, pero lo harán a su manera. Por eso no se acepta que alguien se adelante o divulgue estas situaciones. Esto es algo muy probable y se viene comentando ya en redes sociales de algo que quiere decirse, pero cuando lo digan va a traer y va a afectar a la familia, va a afectar a la fe, va a afectar a la identidad de las personas, se va a negar que Yahweh creó, que Jesús es su hijo, se va a entrar una serie de situaciones y eso incluso está narrado en Gálatas. Ahí vamos a ver el versículo que lo dice. Entonces nosotros tenemos que resistir los vendavales de la mentira y el engaño. ¿Cómo lo resistimos? Anclados en la Torá. Y debemos estar informados también de las profecías que preanuncian lo que va a acontecer. Al soltar la información sobre el fenómeno ovni, UFO, extraterrestre, etc., no controlable, hará que los no fuertemente cimentados se vayan de bruces en su fe. ¿Y cuántos van a quedar parados en la roca? ¿Y cuántos se bajarán de ella para seguir las verdades del hombre? Mayormente se bajarán de la roca y seguirán lo que se denomina la gran apostasía y seguirán al hombre, si esto se da en próximo tiempo de esta forma que se está comentando. Recordemos que siempre el maligno ofrece otro camino a lo cierto para desenfocar a los creyentes, así como le ofreció a Eva otro camino, igual le ofrecerá al mundo otra verdad a su manera, contados por él, partiendo de algo que conocen, otra verdad, entre comillas, para desenfocarlo. Sobre ello, las Escrituras nos advierten en Gálatas capítulo 1, en los versículos 8 al 9. Gálatas 1, versículos 1, 8 al 9. Dice: Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Acá lo está repitiendo dos veces, pero vayamos a los originales. En los originales dice en el hebreo: si un mensajero de los aires, si aún un mensajero de los aires les da a conocer una noticia diferente al evangelio transmitido, ahora sí, al evangelio, ténganlo por maldito a esa entidad
que venga desde los aires para transmitir una noticia que colisione con el Evangelio. Sea maldito tal entidad de los aires, tratando de ir lo más cercano al original. Entonces, en esta manifestación tal ente va a cuestionar lo que siempre busca cuestionar: el trono del Padre, la creación del Eterno. Incluso podrá decir que la verdad que dijo Yeshua no es cierta y que la creación del hombre no fue así. Entonces, ¿por qué? Porque responde a otras realidades. Todo ello conducirá a una profecía que se conoce como la gran apostasía final, y la maldad en ese instante podrá llegar a niveles inimaginables. Todo ello podrá pasar si finalmente deciden emplear también estos restos, estas evidencias que ellos tienen en sus manos para socavar la familia, la fe, la ciencia, etcétera, a sus fines benéficos. Entonces, es dable que bajo tales circunstancias de soltar esta información a su manera, en su tiempo, bajo una acción controlable por ellos, sean únicamente los de la restauración, que están presentes en la restauración, que se mantengan de pie aún fieles ante el Mesías. Yeshua dijo: cuando yo retorne habrá fe en la tierra. Se puso a pensar, ¿qué es lo que voy a encontrar? ¿Seguirá habiendo gente que crea, que confía a pesar de todo? ¿Habrá fe?, se preguntó el Mesías. Entonces, frente a noticias como las que se darían, que se manejan y se están ahí lucubrando, y eso está a flor de piel incluso en redes sociales, para dar el último zarpazo a favor de la mentira y a favor del engaño. Es en esta ganancia a río revuelto, los hombres podrán decir que las naciones también ya no deberían estar separadas y que deberían unificarse bajo la amenaza posible de visitantes, y que urge la necesidad de establecer un gobierno de corte internacional mundial. Entonces van ahí entrando las piezas del tablero de lo que esto podría ser empleado. Hasta a veces, a propósito, se van comentando que se acercan y comienzan a ensayar, ¿no? Se acercan naves. La vez pasada decían que se acercan naves de 150 millas de largo por 150 millas de ancho y que se va a ver en los cielos. Y es información que ellos casi casualmente sueltan para ir midiendo la reacción de la gente frente a tales noticias. Y estoy hablando acá de información oficial. Con la idea buena, ¿no? Entonces, de unificarse todos, establecer alianzas, como decía el profeta Daniel, para responder a una amenaza de corte externo. Incluso hasta en Hollywood han hecho películas al respecto, como también obedecen a ese tipo de lo que se comenta que se puede hacer en los últimos días, para finalmente el antimesías tener a su control la máxima cantidad de gente posible. Y siempre el hombre, alejado del Creador, tiene una visión diferente a como Elohim lo está viendo. Por ejemplo, en nuestros días previos a esa gran apostasía, donde el hombre vio igle crecimiento, Yahweh se fijaba en una manada pequeña que teme a su nombre. Entre lo carnal y la visión del Padre hay una gran distancia, y también entre los fenómenos que van a soltar como información, pruebas que se van a dar, donde no, en lo natural no se va a poder cuestionar nada. Entonces habrá gente que de una manera masiva se vaya detrás de lo novedoso y que de una manada pequeña detrás de Yeshua esperándolo. Vimos esto ya ha pasado, dice que será como en los tiempos de Noé. Vivimos que en Génesis que los hombres tuvieron contacto con entidades que arribaron a la tierra. Eran los llamados vigilantes que hemos estado conversando y que anota el libro de Enoc. ¿Y cuál era la visión? ¿Por qué se les llama vigilantes? Porque su misión es de observar y proteger.
pero transgredieron sus funciones, transgredieron las órdenes de Yahweh, transgredieron la administración de Yahweh y se involucraron con la historia del hombre, tuvieron incluso hijos, y ahí eso se formó los Nefilins o los gigantes, primero titanes y gigantes posteriores. En días últimos, eso narra Apocalipsis, la gente va a ser engañada por medio de milagros. Habrán personas que hagan grandes cosas misteriosas y que marcharán un grupo de personas de acuerdo a una entidad, a una agenda maligna. Todo ello lo que llama la Escritura un misterio de iniquidad, de gran injusticia. Los hombres en su tiempo confiaron en los vigilantes, porque ellos suponían que venían de parte del Padre y tenían esa misión, y permitieron que ellos pudieran avanzar mucho más, porque el hombre consideraba a estos vigilantes como los enviados de Elohim. Luego de un pronunciado tiempo en donde no bajaron ni interactuaron de una manera tan directa, los Nefilín resultantes de la unión de vigilantes con las mujeres formaron una clase, una especie de mutación que se evidencia en la cantidad de dedos en las manos y en los pies, que son 6. Y hay algunas versiones que señalan incluso que ingresaron a los cuerpos de las mujeres. Ello no sería extraño. Lo vemos en el lesbianismo, cuando una mujer poseída por un espíritu se comporta como hombre, u hombres o influenciados por otro espíritu se comportan como una mujer y es atraído por otros hombres. Esta incursión de Nefilins, de estas entidades sin cuerpo, buscan y se alinean también de acuerdo a esta agenda maléfica, en el cual después van a querer unir a este fenómeno, que es necesario entenderlo en su dimensión para no estar confundiendo o demonizando todo lo que está fuera de la tierra, y ubicándonos en el tablero para distinguir de lo que corresponde a visitantes y de lo que corresponde a Nefilins, porque si no la mentira se puede aprovechar de estas zonas que se dejan en el aire para embolsarlo todo bajo un solo mensaje. Los gobiernos, si no sería extraño que la ONU tenga ya preparada una agenda paralela a lo que son los propósitos señalados por Elohim, y que van a buscar implementarla. Así tengan que difundirla, si así fuera si así fuera necesario, estas noticias que van a cuestionar los principios de la fe que se han entendido hasta ahora en la civilización. Lo que, en pocas palabras, es derribar los cimientos de la fe. Derribando los cimientos de la fe, ingresaríamos la humanidad a otro sistema, a otro gobierno, pero ellos manifiestan, incluso por Facebook, he leído más de una vez, que la religión es lo que impide que el hombre pueda avanzar. Es decir, esa idea ya está en la mente de muchos. Entonces, tampoco le será difícil para el Vaticano aceptar todas las ideas, porque el Vaticano, los papas, aceptan la teoría de la evolución y llama incluso hijos de Dios, y esto lo ha hecho reciente, hace un par de años, Francisco, que los homosexuales y las lesbianas y otras manifestaciones también son hijos de Dios. Así que es una agenda que ahí está presente, dando vueltas. A la sociedad actual hay algo que le molesta mucho. Le molestan los valores absolutos y ha intentado las formas, incluso queriendo alterar el lenguaje para que se vayan, se retiren los valores absolutos. Necesitan los que manejan en forma, no es el globalismo, sino los globalistas necesitan destruir los valores para poder avanzar. Y por ello, en el tiempo profetizado, van a buscar incluso también nulificar la Torah, cuestionándola desde sus bases. Solo habrá que reprenderles, como nos dice Gálatas, en el nombre de Yahweh,
a los que van a querer hacer o implementar estas ideas que están comentándose ya hoy en el tiempo presente. Y vamos a poder notar que conforme pase el tiempo, se comienza en los medios de comunicación a soltar noticias, fotos, informes, un poco que están avanzando de a poquito. En el hebreo hablaba de los vigilantes. En el hebreo la palabra vigilar viene o se deriva también del vocablo shamar, lo cual implica proteger. Esa fue la función de esos vigilantes. Su función era proteger, advertir, guardar, observar, velar, no incursionar y finalmente tener relaciones con las mujeres. Fue una violación a sus funciones lo que perpetraron los vigilantes, que era desde el hebreo proteger, advertir, guardar, observar y velar, cuidar. Ellos se fueron más allá de sus funciones e incursionaron en la historia e hicieron todo este desbarajuste que el hombre ha tratado de ocultar contando la historia de otra manera. Cuando nos mantenemos vigilantes para no caer en transgresión, entonces nosotros, si nos guardamos, nos mantenemos en santidad. Y los nefilins, si nos ven a nosotros que en estos días finales nos mantenemos en obediencia, en amor, en santidad, entonces terminan por agotarse y se marchan, como dice la palabra. Debemos entender que somos ciudadanos de qué reino. Vamos a ver lo que dijo Jesús en Juan 8:23. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 23. Él dijo unas expresiones bastante absolutas que con el panorama actual vamos a poder comprender qué es lo que significa. Juan capítulo 8, verso 23, ya estamos en los últimos 15 minutos. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Entonces le está diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, de todo lo que es arriba. Se está refiriendo en términos absolutos. Entonces lo que está diciendo aquí, que nuestra confianza, ya que Él viene de arriba, de todo lo demás que existe, nuestra confianza plena debe estar basada en su nombre, en Yeshua de Nazaret. Los avances de este mundo y el engaño van a continuar, se va a acentuar. Incluso por ahí se está hablando, ¿no?, de realidades, ¿no?, de proyecciones. No sería sorprendente que a poco tiempo ya no se va a requerir necesitar del Zoom o del Google Meet. Google Meet vendrá otros sistemas, como por ejemplo proyectar nuestra imagen, como lo hemos visto en películas de Star Wars, donde no hay necesidad de que estemos en una habitación, simplemente nos proyectamos, ya hay una extensión de nosotros, sin estar en ese ambiente, ahí estamos corporizándonos, entre comillas, sin necesidad físicamente de estar en ese lugar distante. Sin embargo, nuestra proyección sí lo estará. Esto lo han practicado incluso en noticieros, películas. Poco a poco esto se va soltando y luego el hombre se sorprende y dice, hoy como en la película tal, no es que ya existía esa tecnología. La tecnología que tenemos nosotros es una tecnología antigua. Uno compra el último celular y debemos entender que la tecnología que tengamos presente en nuestras manos, así el último celular ya tiene 20 años de antigüedad. Hay 20 años por delante que lo manejan solamente un grupo de gente. A nosotros nos dan, después de 20 años, la tecnología correspondiente. Así que es como, por ejemplo, que el Internet, que los espías lo usaban en la década del 60, y a nosotros nos llegó en los 90. Entonces, cuando nosotros nos maravillamos de la tecnología presente, recordemos que hay tecnología por lo menos 20 años hacia adelante que ya está en funcionamiento, pero que no se le da a la gente. Entonces se considera incluso que los asombrosos adelantos en velocidad fulminante se debe estar produciendo en función de contactos que puedan haber existido también a nivel de estos visitantes, en algunas veces de sus, acá hablamos de visitantes de otros mundos, en sus incursiones. Y esto ya ha ocurrido, esto no es extraño, ya ha ocurrido en diferentes culturas y quedaron esculpidos en piedra
y lo que sucedió volverá a ser. Entonces Yeshua, al descender, va a acabar con los engañadores que quieren subvertir su orden, su reino, las verdades, y destruirá el conjunto de entidades del mal, llámese tanto a los Néfilis como a aquellos que incursionan que se alinean también a una agenda del mal, porque no todos aquellos que vienen o están más allá de nuestras fronteras responden al bien, también hay entidades que responden al mal, y esos también en la venida de Yeshua serán castigados, y que buscan destruir al ser humano mediante el engaño. Incluso se habla, y acá hay muchos testimonios, ¿no?, de abducciones, incursiones de seres grises, que son una especie de híbridos que no tienen muchos sentimientos y que como que tienen una mente tipo colmena, que los manejan a distancia, y estos son informes que se comentan y que el hombre no logra entender, pero que ahí están las personas que han sufrido mutaciones, animales que son encontrados mutilados, etcétera, de esta presencia de seres maléficos que no siendo néfilis vienen también con una actitud mala, y que no es la primera vez que lo hacen, ya esto ha ocurrido, y ahí están las diferentes culturas que testimonian la presencia de ellos, y quedaron incluso físicamente retratados en piedra para el que desee buscar, y luego el hombre se sorprende, oye, mira, esto encontrado en piedra, esto parece una nave, incluso se encuentran seres que tienen como escafandra, trajes, o se ha visto hasta especie de así de bicicletas, el uso de la rueda miles de años antes que se invente, etcétera. Ahí está la presencia de estos visitantes también. Vayamos con respecto a lo que va a destruir, vayamos a Apocalipsis 19, en los versos 11 al 15. Vayamos al capítulo Apocalipsis 19, 11 al 15. ¿Qué nos dice la palabra? Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él les regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hay una ira, viene con grandes ejércitos. El Mesías va a venir con un ejército terrible, que eso quede claro, y que ese traje de color rojo ese transmite lo que es la sangre de sus adversarios. Están simbolizando en esta lucha con ellos, que destruirá a todos y queda su vestido empapado en sangre, como también lo dice Apocalipsis 17, 14. Vamos a ver finalmente Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. O sea, dice, no, pelearán. Justamente viene con ese ejército para destruir, va a haber una pelea, van a pelear contra el Cordero, y el Cordero los vencerá a todo ese conjunto de alianzas, de entidades que vinieron para socavar al hombre, para destruirlo, para hacerlos que se pierdan. Entonces dice aquí que Yeshua retornará con un gran ejército, y como gran ejército no podrá ser abatido, y él va a pelear y su traje quedará manchado en sangre, producto de lo que él va a hacer. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto a este tema, que solamente hemos colocado las piezas de lo que la palabra nos revela, de lo que hay en los originales, de lo que es recoger la historia simplemente viendo los testimoniales alrededor del mundo, de lo que ya se comenta a nivel de gobierno, lo que se transmite, lo que se informa
que todas las noticias tienen un poder, no se sueltan así nomás, todo es administrado, todo responde a una secuencia. Incluso lo estamos viendo hoy con el fenómeno actual a nivel sanitario. Este es el mensaje de... había muchas cosas más para profundizar, pero no es la idea entrar tanto en el factor especulativo, sino quedarnos solo en lo que las escrituras como marco nos puede ayudar, y nos ha ayudado respecto a este tema del fenómeno que ocurre en los aires y del Rey del Universo que los administra y que se mueven de acuerdo a sus autorizaciones. Hasta aquí, mis hermanos. Si hay alguna pregunta, podemos abrir los micrófonos. Si todo está entendido o hay alguna duda, evidentemente que es un tema esquivo, porque la información no está a disposición de todos, sino que está guardada, reservada para un grupo, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas o consulta. Excelente, la verdad, excelente. Muchas gracias. Una cosa nada más, ¿quién iba a decir que todo eso que vimos, que nos mostraron en películas y demás, hasta iba a ser casi cierto, ¿no? De alguna manera, ¿no? Obviamente tergiversadamente, engañándonos, ¿viste? Porque el mundo entero es una mentira, si vamos al caso, por todo lo que nos muestra, particularmente hasta inclusive la educación, ¿no? Que imparten a nuestros propios hijos y que nos dieron a nosotros mismos, ¿no? Y uno se imagina qué bendecidos que somos, ¿no? Que el Padre nos levantó cuando estábamos ahí tirados y hoy nos muestra tanta sabiduría. Así que la verdad estoy muy agradecido con ustedes y al Padre, ¿no? Porque yo le he pedido sabiduría y inclusive me ha traído hasta este lugar, ¿no? A escuchar esto que es como una confirmación de todo lo que ya nos muestra, ¿no? Así que agradecido y muy contento de estar con ustedes. Acá en Argentina es un frío impresionante ahora, pero bueno, estoy muy contento de poder estar con ustedes, de verdad. Muchas gracias, hermanos, un honor tu presencia y una gran alegría que ya contar contigo en el grupo. Así que siempre serás bienvenido para que nos puedas acompañar en los próximos ciclos de este estudio por la tarde, donde queremos transmitir qué es lo que dice las Escrituras con respecto a los eventos presentes. Entonces, shalom, mi hermano Gabriel, hermano Moisés, Leslie y Manuel. Y hermanos. Gracias. Manuel, muchas gracias. Esperamos verlo pronto. Firmes en él. Sí.